Presiden este evento el licenciado Adin Antonio de León Gálvez, magistrado presidente de la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Damos también la bienvenida al maestro Jorge Montaño Ventura, magistrado presidente del Tribunal Electoral de Tabasco. Asimismo, contamos con la presencia de la doctora Maday Merino Damián, consejera presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. Nos acompaña también la licenciada María Elena Cornejo Esparza, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Tabasco. Recibimos con mucho gusto a la licenciada Mirna Eugenia Acevedo Salas, titular de la Unidad de Género de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Muchas gracias a todas y todos por su presencia. Asimismo, contamos con la asistencia de la maestra Adriana Bracho Alegría, titular de la Dirección General de Igualdad de Derechos y Paridad de Género del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Además, nos acompaña en este presidium el maestro Antonio Javier Augusto Nucamendi Otero, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales en el Estado de Tabasco. También contamos con la presencia de la licenciada Juliana del Carmen Serrano Yergo, subdirectora de Atención Integral a Víctimas del Instituto Estatal de la Mujer. Y agradecemos enormemente la presencia de la doctora Irmara de la Candelaria Crespo Arévalo, exconsejera y expresidenta de la Comisión Temporal de Género del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. Para dar inicio con la ceremonia de inauguración, pedimos haga uso de la palabra al magistrado presidente del Tribunal Electoral de Tabasco, maestro Jorge Montaño Ventura. Buenos días a todos. Saludo con mucho afecto a quienes nos acompañan en este presidio, al magistrado presidente de la Sala Regional Jalapa, un amigo de Tabasco y aliado del Tribunal Electoral de Tabasco, al magistrado Adin Antonio de León Gálvez. Gracias por acompañarnos, magistrado. A la consejera presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de nuestro Estado, a la doctora Maday Merino Damián. También saludo con afecto a la maestra María Elena Cornejo Esparza, quien es la vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral en Tabasco. Al maestro Javier Nucamendi Otero, quien es el titular de la Fiscalía Estatal en Delitos Electorales. A la licenciada Mirna Eugenia Acevedo Salas, titular de la Unidad de Género de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. También saludo con afecto a Juliana del Carmen Serrano Yergo, subdirectora de la Unidad de Atención Integral a Víctimas del Instituto Estatal de la Mujer. Gracias por acompañarnos. A la exconsejera y expresidenta de la Comisión Temporal de Género del Instituto Electoral de Tabasco, a la doctora Irmara de la Candelaria Crespo Arévalo, quien ha sido una gran impulsora de todo este tema que tiene que ver con la defensa de los derechos de las mujeres. Y también a una mujer muy inquieta, incansable, que construye siempre en la sala superior, en el Centro de Capacitación, todos estos eventos en el país. Me refiero a nuestra amiga la maestra Adriana Bracho Alegría, que es la titular de la Dirección General de Igualdad de Derechos y Paridad de Género del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Como siempre, bienvenida. Quiero también agradecer a los consejeros electorales del Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Tabasco por estar presentes y acompañarnos.
y por ser una institución con la que hemos coadyuvado, así como con el Instituto Nacional Electoral, para la realización de estos eventos. También saludo con mucho afecto a quienes son mis compañeros de lucha a diario en el Tribunal Electoral de Tabasco, y que de no ser por ellos no podríamos llevar a buen puerto esa nave que es el Tribunal Electoral de Tabasco. Me refiero a mis dos grandes compañeros y amigos magistrados, Yolidabel Alvarado de la Cruz y Rigoberto Riley Mata Villanueva. A todos aquellos también quienes son aquellos y aquellas candidatos o candidatas que el día de hoy nos acompañan, dirigentes también de partidos políticos, sean bienvenidos todos a este evento importante para la vida democrática de nuestro Estado, la defensa de los derechos de las mujeres. Aquí culmina ese esfuerzo donde ya está siendo tutelado no solo por las constituciones locales, por las leyes electorales locales, sino ya es un derecho tutelado por la Constitución Federal, un logro de muchos años de esfuerzo, donde se pedía la igualdad, y ya más que llegar a la igualdad, llegamos a la paridad sustantiva, esta paridad de género que llegó para quedarse, que abona a la democracia de nuestro país y que nos deja posicionados en el mundo entero como uno de los países con mejores medidas y controles para poder garantizar no solo la participación de las mujeres en la vida política, sino también garantizar la tutela efectiva y el respeto de sus derechos, lo cual es un logro y un orgullo para todas aquellas instituciones electorales, administrativas y jurisdiccionales, porque finalmente son quienes tenemos que hacer respetar la legalidad y el derecho en lo que respecta a la materia de paridad. Es un honor estar con todas ustedes, estas grandes mujeres tabasqueñas que han hecho un gran esfuerzo por estar este día participando en el taller de paridad libre de violencia política en razón de género. Quiero mencionarles que con este evento culmina, es el último de la circunscripción, con este se culmina y bueno, por los comentarios que escucho, los quiero transmitir ya aquí públicamente. Es un gran evento. Gracias a todas por participar, por tener ese interés ya de no solo recibir a través de los medios de comunicación, sino venir y escuchar de viva voz de quienes tenemos la responsabilidad de hacer valer y respetar este mandato constitucional de paridad de género. Esto demuestra la participación de las mujeres de Tabasco, también el interés de los hombres de Tabasco de venir y a escuchar para respetar a las mujeres, no solo en las decisiones y en las decisiones políticas, sino también en la propia organización de sus deberes. Es bastante gratificante el interés de ambos géneros, y esto va a demostrar no solo a los estados que son vecinos de nosotros, de esta circunscripción, sino de todo el país, que en Tabasco la paridad de género no solo es interés de las mujeres, sino también de todos aquellos hombres que tenemos el interés de protegerlas, de respetarlas y también de amarlas. Quiero concluir
señalando que aunque hemos avanzado mucho en este tema, nos queda todavía un gran tramo por recorrer para concretar, armonizar la legislación en cuanto a la defensa y al respeto del derecho de las mujeres. Esto es por la dinámica no solo nacional, sino mundial, que a diario surgen cambios, y lo que hoy hemos avanzado tendremos que analizarlo el día de mañana para podernos actualizar nuevamente. Ese es el camino que nos va a seguir faltando siempre, porque este tema es inacabado, inacabable, como lo es la materia electoral. Bienvenidos sean todos. Muchas gracias por su asistencia a las mujeres de Tabasco, a los hombres de Tabasco. Bienvenidos sean todos. Muchas gracias. Agradecemos el mensaje del maestro Jorge Montaño Ventura, presidente del Tribunal Electoral de Tabasco. A continuación invitamos a la consejera presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, la doctora Madal Merino Damián, nos dirija unas palabras. Muy buenos días tengan todos ustedes, agradezco la presencia. Me acompañan aquí en la mesa el magistrado Adín, muchísimas gracias, magistrado, que nos acompaña para este gran evento. Asimismo, el maestro Jorge Montaño Ventura, también la licenciada Mirna Eugenia Acevedo Salas. María Elena, muchísimas gracias también por el acompañamiento. Maestro Nucamendi, muchísimas gracias por este acompañamiento, y obviamente también la maestra Ismara de la Candelaria Crespo Arévalo, quien, como todos conocemos, fue la primera presidenta de la Comisión de Género de este instituto. También agradecemos la presencia de la licenciada Juliana del Carmen Serrano Yergo, su directora de la Unidad de Atención Integral a Víctimas, muchísimas gracias. Y obviamente también de la maestra Mirna Eugenia Acevedo y Adriana Bracho Alegría. Muchísimas gracias por esta participación que tienen el día de hoy con nosotros. Quiero decirles en breve que, bueno, también la presencia de todas las se encuentran el día de hoy como candidatas, y también quienes les acompañan, también aquellas personas que se encuentran como impulsoras del tema de género y conocedoras también de este tema, no solamente para los caballeros, sino también para las mujeres. Es este interesante y sobresaliente taller que nosotros vamos a tener el día de hoy. La democracia, dice que en sentido amplio e integral se debe entender en el tiempo presente como la libertad auténtica y eficaz de una vigencia jurídico-política del principio de soberanía popular, lo cual implica el respeto invariable de la potestad o autoridad del pueblo y del principio de la división de poderes, así como de la eficacia y vigencia del sistema de derechos fundamentales de los gobernados y a la existencia de un gobierno democrático constituido e integrado con gobernantes, caracterizado por su legalidad, legitimación y representatividad, designados electos, en su caso, por la voluntad mayoritaria de quienes llegan a la urna. Nosotros sabemos que tenemos una gran elección. Tabasco ha hecho lo propio, vamos a decir, hecho la tarea respecto al tema paritario, y el resultado de años atrás es todas ustedes hoy aquí. Tenemos un número de 1.184 regidoras por mayoría relativa, de las cuales 54 contienden directamente por presidencias municipales, 375 por representación proporcional, 142 regidoras por mayoría relativa, 129 registradas por el principio de representación proporcional. Hace un total el día de hoy de 1.831 mujeres. Es histórico, es un momento histórico para nuestro Tabasco. Pero aclaro,
fue gracias a la participación de mujeres y hombres que hicieron posible que esto se diera. Nosotros dentro del Consejo tenemos la participación, en el Consejo anterior teníamos la participación del consejero Miguel, el consejero Jorge y la consejera Ismara. En el Consejo actual agradezco la presencia, por supuesto, de la consejera Claudia, que estaba también en la Comisión de Género, el consejero David, maestro en la primera conformación, valientemente, el único hombre que estaba dentro de este grupo, y la consejera Ismara, quien era la que presidía esta primera comisión. La segunda comisión es presidida también ahora por la maestra Roseli del Carmen Domínguez Arévalo, quien es la nueva presidenta de la Comisión de Género y ha generado nuevas acciones también. Yo creo que esto es muy importante decirlo. Todo lo que se ha generado al día de hoy ha sido de trascendencia para la postulación. También dentro de esta comisión se encuentra el maestro Víctor Humberto Mejía Naranjo y de nuevo también la consejera Claudia dentro de esta misma comisión. Agradecemos también la presencia, y lo digo también abiertamente porque nos han apoyado todos los consejeros para que estas acciones salgan, y el consejero José Óscar Guzmán y también el consejero Juan. Agradecemos sobremanera que hayan apoyado al 100% estas acciones al interior del instituto. Y tampoco quiero dejar pasar que somos un grupo de instituciones, ustedes nos ven aquí, somos administrativas, jurisdiccionales, autoridades que todas nos hemos puesto de acuerdo con este tema paritario, y agradecer sobremanera también la participación del Tribunal Electoral de Tabasco, quien también ha sido un apoyo fundamental para el trabajo de que estas posiciones sean legalmente reconocidas. Entonces agradecemos muchísimo a los 3 magistrados y por supuesto también a la Sala Jalapa y a la Sala Superior, que en su caso confirmaron todos los acuerdos y le dieron todavía un plus más en razón de la progresividad del derecho humano, en razón de las acciones afirmativas hacia las mujeres. Entonces, hay mucho que decir, hay mucho que agradecer, pero sobre todo el día de hoy tenemos la posibilidad de que el 52.8% de quienes están registrados aquí en Tabasco son mujeres. ¿Qué significa? Que también los representantes, partidos políticos y quienes participan han hecho lo propio y han decidido que más mujeres los representen. Esto es, yo creo, inédito y creo que abona muy bien a la cultura democrática de nuestro Estado. Y como lo leía hace rato en la introducción, la democracia implica que todos, en el momento que estamos, tengamos las acciones afirmativas correspondientes a la etapa en la que nos encontramos. Entonces, creo que ha sido de mucho beneficio y de mucho apoyo la participación de todas las autoridades y, por supuesto, la Fiscalía, que ha estado con nosotros también de la mano y que hoy hablará de temas relativos también a estos delitos en contra de las mujeres o algún tema de violaciones a estos derechos. Entonces, solamente es mi participación para agradecer y para que nosotros veamos que la historia puede cambiar siempre y cuando existan las voluntades, y las voluntades están el día de hoy aquí. No quito más tiempo porque yo sé que ustedes vienen a ver no nada más el cómo ya lo tenemos el derecho, ya está ahí. Queremos saber ahora, tenemos el qué, que es el derecho, ahora queremos saber el cómo. Entonces, no podría quitarle más tiempo a quienes van a darles a ustedes esas herramientas necesarias para que en este proceso electoral se contienda no solamente en igualdad de condiciones en razón del tema de procesos electorales, sino también en igualdad de condiciones para temas de no violencia, ¿sí? Y nada más para terminar, quiero decirles que tenemos un total de 3.480 registros y de esos 3.480 registros, el 47%
representa el género masculino, y ya lo había yo mencionado, el 52.8% representa al género femenino. Entonces, bienvenidos, bienvenidas, y que esto sea de provecho para todos los que nos encontramos el día de hoy aquí. Muchísimas gracias. Agradecemos el significativo mensaje de la doctora Maday Merino Damián, consejera presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. De igual forma, invitamos a la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral en Tabasco, la licenciada María Elena Cornejo Esparza, nos haga uso de la voz. Muchas gracias. Buen día a todas y a todos. Bienvenidas, bienvenidos a este importante evento y significativo, muy cerca ya a la jornada electoral. Me honra compartir mesa con el licenciado Adín Antonio de León Gálvez, magistrado presidente de la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a quien conozco desde hace un buen de años en estos andares electorales. Al maestro Jorge Montaño Ventura, magistrado presidente del Tribunal Electoral de Tabasco, por supuesto a la doctora Maday Merino Damián, con quienes hemos compartido tantas actividades para este proceso electoral, consejera presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. Muchas gracias, Maday. A la licenciada Mirna Eugenia Acevedo Salas, titular de la Unidad de Género de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. A la maestra Adriana Bracho Alegría, titular de la Dirección General de Igualdad de Derechos y Paridad de Género. Al maestro Antonio Javier Augusto Nuncamendi, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales en el Estado de Tabasco. A la doctora Irmara de la Calendaria Crespo Arevalo, exconsejera y expresidenta de la Comisión Temporal de Género. A la licenciada Juliana del Carmen Serrano Yergo, subdirectora de la Unidad de Atención a Víctimas del Instituto Estatal de la Mujer. A las consejeras del Consejo Local que están presentes en este evento. Al vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica, que participará en una de las mesas de trabajo en este evento. A las y los consejeros del IEPCT, y el magistrado del Tribunal Electoral en el Estado de Tabasco, a los representantes de los partidos políticos y candidatas que para ellas es este evento. La inclusión de las mujeres en la vida política es la evolución más significativa de la democracia, y la violencia no es el costo que se debe pagar por pertenecer a algo que siempre ha pertenecido a todas y a todos. Hasta este año se siguen reportando casos de mujeres que son víctimas de amenazas, discriminación y homicidios, como el de la presidenta municipal de Temisco, Morelos, Gisela R. Mota Ocampo, quien fue asesinada en enero del 2016, pocas horas después de asumir el cargo, solo por el hecho de ser mujer. Con estos actos de violencia se pretende intimidarnos para que no asuman el cargo o renuncien al mismo. Diversas son las manifestaciones de violencia política en contra de las mujeres, pero hay una que representa peligro inminente: la violencia que no se ve, la que se ignora, la que no se atiende. Por ejemplo, cuando hablamos de inclusión de las mujeres en la vida política, nos referimos a cambios obligatorios, no naturales, que se deben hacer para remontar las necesidades específicas que tienen las mujeres. Este camino ha sido lento y muy difícil. Para avanzar a la paridad de género, el INE ha hecho y está aprobando medidas que erradiquen todo tipo de violencia contra la mujer en este proceso electoral 2017-2018, en el cual se renovarán más de 19,000 cargos. Se deben postular mujeres a la mitad de las candidaturas según el principio de paridad reconocido desde 2014 a nivel constitucional. También se debe dar seguimiento a las candidatas que denuncian cualquier acto de violencia política y no juzgar ni desacreditar sus testimonios, cumpliendo con los protocolos y convenios y convenciones que reconocen los derechos políticos electorales de las mujeres. Por tal motivo, el Consejo General del INE aprobó los criterios y acciones afirmativas que los partidos políticos nacionales o coaliciones deben cumplir o están cumpliendo en el registro de candidaturas federales a diputaciones y senadurías, a fin de salvaguardar el principio de paridad entre géneros y garantizar fórmulas integradas
por candidatas y candidatos indígenas. En palabras del consejero presidente, estos criterios reflejan los aprendizajes obtenidos en más de 8 procesos electorales federales y de manera especial ratifican el compromiso del INE con la causa de la paridad, de la inclusión y de la igualdad política. Continúa diciendo, en materia de paridad horizontal, las acciones emprendidas por la autoridad electoral no son producto de una decisión del legislador, sino de una interpretación que del tema de paridad se ha hecho en la sede jurisdiccional y en las sedes administrativas. Y respecto a la representación indígena, es evidente que el reconocimiento pluricultural de nuestra nación no ha trascendido hacia los órganos de representación del Estado mexicano. Los órganos de representación política que hoy tenemos no reflejan necesariamente ese carácter pluricultural. Las principales innovaciones de este acuerdo están orientadas a contribuir y subsanar dicha asignatura pendiente del sistema electoral mexicano con las comunidades indígenas, así como para contribuir a consolidar el mandato constitucional de paridad en las candidaturas. Este constituye un paso hacia el establecimiento de cuotas en materia de representación política de las y los indígenas de nuestro país y también de la participación política de las mujeres. La democracia no se entiende sin el valor de la igualdad. Las mujeres y grupos indígenas en el país son los sectores más subrepresentados y vulnerables. El INE, como autoridad electoral, está obligada a promover los derechos humanos y aquellos de carácter político-electorales en favor de la igualdad sustancial entre los diferentes grupos de la sociedad. El principio constitucional de paridad no garantiza por sí mismo los resultados. Por ello se requieren tomar decisiones adicionales para que podamos ver su efectividad. En la totalidad de solicitudes de registro de candidaturas a senadurías y diputaciones se establecen los criterios aprobados, tanto de mayoría relativa como de representación proporcional, que presenten los partidos políticos o las coaliciones ante el INE, deben integrarse salvaguardando la paridad entre géneros. Debo comentar que la democracia mexicana se fortalecerá cuando se logre erradicar la violencia política en contra de las mujeres, y para ello estamos aquí y debemos sumar todos y todas los esfuerzos posibles para que las instituciones del Estado mexicano y la sociedad en su conjunto podamos continuar avanzando en esta tarea que ha sido ardua. No puedo para finalizar, debo invitarlos a nuestro segundo conversatorio que se llevará a cabo la última semana de mayo en el CIBE de la UJAT, con el propósito de seguir hablando sobre estos temas en el avance del desarrollo democrático y preparación del proceso electoral del 1 de julio. Muchas gracias. Gracias por sus palabras, licenciada María Elena Cornejo Esparza, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral. Por último, escucharemos el mensaje del magistrado presidente de la Sala Regional Jalapa, el licenciado Adín Antonio de León Gálvez. Muy buen día, tengan todas y todos. Gracias por acompañarnos en el evento. La venia de mi compañero Enrique Figueroa Ávila, integrante de la Sala Regional Jalapa, y a nombre de las magistradas y magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, saludo con gran gusto a quienes me acompañan en este presidio. Doctora Maday Merino Damián, consejera presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Tabasco. Querido amigo magistrado Jorge Montaño Ventura, presidente del Tribunal Electoral de Tabasco. Licenciada María Elena Cornejo Esparza, consejera presidenta y vocal ejecutiva del Instituto Electoral en Tabasco. Licenciada Mirna Eugenia Acevedo Salas, titular de la Unidad de Género de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Querida amiga Adriana Bracho Alegría, titular de la Dirección General de Igualdad de Derechos y Paridad de Género del Tribunal Electoral y autor intelectual de este evento que estamos realizando el día de hoy. Maestro Antonio Javier Augusto Nuncamendi Otero, fiscal de la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales en el Estado de Tabasco. Licenciada Juliana del Carmen Serrano Yergo, subdirectora de la Unidad de Atención Integral
a víctimas del Instituto Estatal de la Mujer, y doctora Idamara de la Candelaria Crespo Arévalo, consejera y expresidenta de la Comisión Temporal de Género del Instituto Electoral y Participación Ciudadana del Estado de Tabasco, magistrada, magistrado del Tribunal Electoral de Tabasco, amigas consejeras y consejeros del Instituto Electoral también de Tabasco, distinguidos representantes de los medios de comunicación. Con mucho gusto me presento ante ustedes en este espléndido foro para dirigir un mensaje con motivo del inicio del curso Taller Paridad Libre de Violencia Política en Razón de Género, el cual constituye una iniciativa de difusión emprendida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en todo el país, con el objeto de que las mujeres dedicadas a la política cuenten con las herramientas necesarias para la defensa integral de sus derechos políticos. En ocasiones anteriores hemos platicado acerca de las medidas que paulatinamente se han adoptado para garantizar que en la repartición del poder se tome en cuenta a las mujeres y se introduzcan al ámbito público sus saberes, trayectorias, proyectos y expectativas, erradicando todo acto de discriminación. Escuchábamos hace unos momentos que el ejemplo del Estado de Tabasco queda patente. Hoy en día constituye una realidad que el 52.8% de las candidaturas a los distintos cargos de elección se encuentran muy bien representadas por mujeres. Y eso es signo de un gran avance que estamos teniendo hoy en día. No podemos negar que hemos avanzado mucho y los mecanismos para alcanzar la paridad se han sofisticado y avanzado al punto de que la paridad ya no solo se concibe en la postulación de candidaturas, como originalmente se pensó, sino también en la integración de los órganos de representación. Sin embargo, el avance en la participación política de las mujeres ha generado lamentablemente la existencia de diversos mecanismos paralelos que conducen lamentablemente a la violencia política en razón de género. Lo dije al inaugurar los talleres de Veracruz, Oaxaca, Quintana Roo y Campeche. Sin embargo, estimo oportuno repetirlo aquí también. Hemos sido testigos de las condiciones en las que algunas mujeres se ven en la necesidad de ejercer el poder, la escasa posibilidad que tienen de influir en la toma de decisiones, los costos que tienen que pagar cuando ocupan un cargo público, así como las formas burdas y veladas de discriminación o de violencia de las que son objeto. Ante este indignante escenario, estamos convencidos de la necesidad de crear espacios como este, en el que se proporcione a las mujeres políticas, candidatas y a las defensoras de las mujeres las herramientas necesarias para que identifiquen las instituciones y los procedimientos para la prevención, atención y defensa de sus derechos político-electorales. Es por ello que en el presente taller, las instituciones que estamos convocando tendremos la oportunidad de realizar un conversatorio en el que expliquemos la manera como, en el ámbito de nuestras respectivas actividades, venimos trabajando en la prevención, atención, investigación y resolución de juicios y denuncias sobre violencia política contra las mujeres en razón de género. De igual forma, tendremos la oportunidad de analizar casos que permitan identificar cuando alguna mujer es víctima de violencia política en razón de género y explicar de manera sencilla la forma como se pueden promover juicios ciudadanos y quejas relacionadas con esta reprobable práctica. Consideramos de suma importancia que juntos visualicemos la situación actual de la violencia política contra las mujeres. Esto con la finalidad de generar en las mujeres, sobre todo en las candidatas, el sentido del derecho. Es decir, el que sepan que el avance democrático que ha traído el reconocimiento efectivo de su participación en la vida política no tiene marcha atrás. Por el contrario, existimos instituciones con protocolos muy definidos para atender sus demandas de justicia. No hay mejor escenario para realizar este evento. Para empezar, estamos en un lugar que hace homenaje a María Esperanza Bofill Ferrer,
gran actriz y cantante tabasqueña, mejor conocida como Esperanza Iris. Y considero que este escenario no puede ser la mejor oportunidad para que todas ustedes y nosotros también, que estamos comprometidos con el tema a desarrollar, podamos realizarlo de manera exitosa. Es por todo lo anterior que en este acto, a nombre del Tribunal Electoral, queremos agradecer a las instituciones del Estado de Tabasco, instituciones federales, que se encuentran representadas también en este presidium, por sumarse a este proyecto y por todo el gran entusiasmo que le han impreso a esta organización, lo cual hace posible que el día de hoy estemos reunidos en un escenario y con una presencia insuperable. Dijera la presidenta Yanine Otalora al inaugurar este mismo taller en la Ciudad de México: hoy es imposible imaginar un espacio de deliberación sin mujeres. Hoy debe ser posible imaginar que el hecho de ser mujer en un cargo público no implica riesgo, acoso, obstaculización, invisibilización e incluso la lamentable muerte. Los procesos electorales que se están desarrollando en este año representan una oportunidad para cambiar estas malas prácticas y garantizar que la participación política de las mujeres se ejerza en condiciones de igualdad, libre de violencia, y de ahí el deseo de todas las instituciones convocantes de que este evento contribuya a la consecución de tan anhelado fin. Muchísimas gracias, y si me lo permiten y sin más preámbulo, daríamos inicio a una pequeña inauguración de este evento. Si nos ponemos de pie, por favor. Razón por la cual, siendo las 10:38 del día 17 de mayo del año 2018, damos por formalmente inaugurado el curso taller Paridad Libre de Violencia Política en Razón de Género. Muchísimas gracias a todas y a todos por su asistencia. Muchísimas gracias, magistrado Adín Antonio de León Galvez, por su mensaje, y les agradecemos a todas y a todos los presentes estar en este curso taller Paridad Libre de Violencia Política en Razón de Género. De esta forma vamos a dar la despedida a los que conforman nuestro honorable presidium, y les invitamos a todas y a todos a continuar en sus lugares, porque en breve daremos inicio con el conversatorio Presentación de Competencias.
Les agradecemos continuar con nosotros y les pedimos a nuestras asistentes hacer el uso de sus lugares, ya que iniciaremos con el conversatorio presentación de competencias. Solicitamos amablemente a nuestros panelistas que suban a ocupar sus lugares en la mesa de presidium para poder dar inicio con el conversatorio con el cual arrancaremos el día de hoy nuestra jornada del curso Taller Paridad Libre de Violencia Política en Razón de Género. Hacemos un llamado a nuestros panelistas para iniciar con este conversatorio. De esta forma, cedo el uso de la voz al magistrado de la Sala Regional Jalapa, Adín Antonio de León Gálvez, quien moderará el conversatorio Presentación de Competencias. Muy bien, pues continuando con este evento, damos paso a la primera actividad de este curso taller. Corresponde llevar a cabo el conversatorio en donde cada una de las autoridades que estamos representadas vamos a platicar con ustedes acerca de nuestras funciones, de la manera como nos desempeñamos y sobre todo la forma como atendemos aquellos casos en donde se genere o se pueda generar o estar en presencia de violencia política en razón de género. Sabemos y estamos conscientes, como lo comentábamos hace rato en la inauguración, que lamentablemente estos casos de violencia política en razón de género, pues en muchas de las ocasiones se dan de una manera velada, de una manera muy cuidada,
y eso hace muchas veces difícil identificar cuando una mujer se encuentra precisamente en alguna situación que pueda ser objeto de violencia política y que ésta sea en razón de género. El objetivo de esta mesa es precisamente darles a conocer a todas ustedes, candidatas, ciudadanas, defensoras de mujeres, qué instituciones estamos a cargo de la prevención, de la atención de primera mano cuando se considere que se presente un caso de violencia política en razón de género, qué autoridades estamos al pendiente de la resolución de quejas, de denuncias y de cualquier juicio en donde se impugne o se haga valer la violación a algún derecho político electoral por estas lamentables prácticas. En esta mesa contamos con la participación de la licenciada Mirna Eugenia Acevedo Salas, quien es titular de la Unidad de Género de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. También nos acompaña el licenciado Edgar Omar Pérez Melo, vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica del Instituto Nacional Electoral de Tabasco, la maestra magistrada Yolidabey Alvarado de la Cruz, integrante del Tribunal Electoral de Tabasco, la doctora Claudia del Carmen Jiménez López, consejera del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Tabasco. También contamos con la presencia del maestro Antonio Javier Augusto Nuncamendi Otero, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales en el Estado de Tabasco, y contamos también con la presencia de la licenciada Juliana del Carmen Serrano Lugo, quien es subdirectora de la Unidad de Atención Integral a Víctimas del Instituto Estatal de la Mujer. La mecánica de esta mesa, de este conversatorio, va a ser la siguiente. Vamos en un primer momento a darles a cada uno de nuestros participantes 5 minutos para que nos hagan favor de contestarnos una pregunta. ¿Cuáles son las labores que desempeña el área que representan en precisamente aquellos casos donde se considere o exista alguna denuncia o la posibilidad de identificar violencia política en razón de género? En esa primera ronda tendremos la oportunidad de escuchar a nuestros invitados y posteriormente formularemos otra pregunta en donde nos comentarán cuál es la manera, cómo hacen eficaz la labor que se desempeñan tratando desde estos casos de violencia política en razón de género. El programa es muy extenso, tenemos muchas actividades muy interesantes para todos ustedes. En consecuencia, vamos precisamente a darles 5 minutos a cada uno de nuestros comentaristas y pues simplemente como árbitro de fútbol sacaríamos tarjetas amarillas o tarjeta roja en caso de estar ya sobre el tiempo. Y para responder la primera pregunta, me permito darle el uso de la voz a la maestra Mirna Eugenia Acevedo Salas, titular de la Unidad de Género de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Muy buenos días, muchísimas gracias, magistrado. Es un honor estar aquí en esta oportunidad de compartir desde el ámbito institucional las competencias de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para atender y acompañar a aquellas mujeres que han sido víctimas de la violación de sus derechos políticos electorales para poder acceder a la justicia. Los derechos políticos son derechos humanos que desafortunadamente han sido vulnerados a las mujeres por razón de género. A través de la socialización de género, las mujeres parten de condiciones desiguales para acceder y permanecer en puestos de toma de decisiones y en cargos de elección popular. Esta situación limita el ejercicio pleno de sus derechos políticos y por ende el goce de sus garantías constitucionales. La revolución feminista, la lucha por la conquista de los derechos de las mujeres ha sido de las más largas de la historia y hoy por hoy aún está inconclusa. Sin embargo, hay que reconocer que existen avances y con ellos se han logrado visibilizar las profundas desigualdades entre hombres y mujeres frente a oportunidades vitales y de desarrollo. El que las mujeres hoy tengamos la posibilidad
de competir para representar a su comunidad, a nuestras comunidades, implicó en un primer momento que se ganara el reconocimiento formal de nuestra ciudadanía, para después demostrar, y esto es lo que nos compete ahorita, en espacios culturalmente cerrados a su participación, que tenemos las capacidades y las habilidades para ser tomadoras de decisiones. Como señala la doctora Marcela Lagarde, los espacios de poder político son monopolizados por los hombres y las mujeres solo son aceptadas en minoría numérica y política. La reducida inclusión de las mujeres en la jerarquía y en las élites políticas limita la participación de las mujeres a pequeños espacios y posiciones. Deben estar subordinadas a los hombres y a las estructuras o representar los intereses políticos de esos hombres y esas instituciones. La política está marcada por una cultura patriarcal que contribuye a reproducir ese orden, por el monopolio de la política por parte de los hombres y por los usos y costumbres machistas, misóginos, que impregnan las maneras de hacer política. Todo lo anterior es violencia política por razones de género. La violencia política vulnera, limita y transgrede los derechos políticos de las mujeres. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, como órgano operativo del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, tiene por objeto garantizar, promover y proteger los derechos de las víctimas del delito y de las violaciones a derechos humanos, por lo cual participamos en la construcción de un protocolo para la atención a la violencia política contra las mujeres en razón de género, el cual es resultado de un esfuerzo interinstitucional que obedece a la imperiosa necesidad de coordinar acciones para atender y acompañar a las mujeres víctimas de esta vulneración de sus derechos humanos en la exigencia de la restitución de los mismos. Ahora bien, como atribuciones, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, es importante que haga yo dos precisiones. ¿Cómo se refiere la Ley General de Acceso a una vida libre de violencia a las mujeres? A lo que es una mujer víctima. Lo define que es la mujer de cualquier edad a quien se le infringe cualquier tipo de violencia. Los tipos de violencia que están descritos en la Ley General de Acceso, que es de conocimiento de todas y todos, es física, patrimonial, económica y sexual. Y también la Ley General de Acceso define las modalidades de violencia: violencia familiar, laboral y docente. Y ahí estamos todavía insistiendo a nivel federal para que se inscriba la violencia política como una modalidad de violencia. Voy cerrando. La Ley General de Víctimas, que en enero de 2013 se publica, faculta a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para desarrollar un modelo de atención integral desde la perspectiva victimológica, que esto es poner al centro a la persona a la cual fue víctima de un delito o violación de sus derechos humanos. Para ir cerrando mi participación, dejo la perspectiva victimológica y sumo la perspectiva de género, para poder entender cómo es que debemos de dar un acompañamiento integral para la atención a mujeres víctimas de violencia de política por razones de género. Si no entendemos la problemática de la violencia política por razones de género desde estas dos perspectivas, va a ser muy complicado poder ir a la raíz de la problemática para poder resolver. Con esto cierro y retomo en la siguiente. Gracias. Muchísimas gracias, maestra Antonia Acevedo. Gracias, y le vamos a dar el uso de la voz al licenciado Edgar Omar Pérez Melo, vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica del Instituto Nacional Electoral en Tabasco, para que nos responda cuáles son sus atribuciones y competencias para proteger, respetar, garantizar y promover los derechos de las mujeres en el ámbito de la participación política o pública.
hasta por 5 minutos. Gracias. Buenos días a todas y a todos, a mis compañeros integrantes del panel, al público que nos honra con su presencia, a los medios de comunicación que nos ayuden a difundir este importante evento. Yo voy a encuadrar mi participación y lo voy a separar en dos momentos. En el primero haré una breve contextualización de las implicaciones de la violencia política contra las mujeres y en el segundo atizaré el tema respecto a cuáles son las medidas que toma el Instituto Nacional Electoral para prevenir, erradicar y sancionar este tipo de violencia. Y empiezo con una máxima. No hay democracia plena con discriminación y violencia. El punto de partida del diseño de nuestra democracia se basa en el reconocimiento de los derechos político-electorales de toda la ciudadanía, sin distinción alguna y en condiciones de igualdad. La democracia en México parte del precepto de la participación efectiva de la ciudadanía en la vida pública a través del sufragio, para elegir a nuestros gobernantes y para con ello también decidir la conformación de la representación política nacional y local. Aun cuando la no violencia y la no discriminación son parte de la agenda política nacional, ambos se ven invalidados por una realidad, esto es, por una sociedad estructuralmente injusta que funciona en desigualdad y por lo tanto produce exclusión. Hay diferentes estudios que demuestran cómo esta violencia se ejerce desde casa, pero yo citaré al menos la encuesta sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, en los que en 2006 queda claro, a través de diferentes tendencias, que muchas mujeres, en aras de reducir la violencia que pueden recibir en su casa, optan por la obediencia o sumisión ante su esposo o pareja, hecho que para mí es por demás preocupante, porque cuando la pareja ejerce control sobre la mujer y la subordinación y sometimiento son tolerados socialmente, la violencia se toma como algo natural. De acuerdo a la crítica feminista, el ámbito de decisiones de la vida pública es muchas veces una extensión de los roles de género existentes en la vida privada. Fue por esto que en la octava y la novena década del siglo XX, si bien ya el feminismo había rendido frutos en los derechos conquistados, porque nunca fueron una dádiva, fueron una conquista social, la batalla en la actualidad la llevamos a cabo en el ámbito de lo privado, en lo íntimo, que ha sido un lugar definido por el poder masculino, sancionado por la sociedad, la pareja y sus relaciones parentales. Este es el momento en el cual la vida privada de la mujer, como la violencia en pareja o los derechos de reproducción, empiezan a verse como asuntos públicos, y la violencia, discriminación y falta de oportunidades en espacios públicos empiezan a ser sancionados. Sin lugar a dudas, la participación de las mujeres en espacios de toma de decisiones políticas y el pleno ejercicio de sus derechos político-electorales son la cúspide de los efectos positivos de un cambio cultural, pero también generacional, por ampliar y promover el aprovechamiento de los derechos humanos para nada más y nada menos que la mayoría de nuestra población. En términos estadísticos para el Instituto Nacional Electoral, la referencia es nuestro listado nominal de electores, en el que a nivel nacional hablamos de que las mujeres conforman el 51.85% de dicho listado, y en el estado de Tabasco un porcentaje similar, 51.82%. Sin embargo, esta incorporación gradual de las mujeres en el espacio de la toma de decisiones, tanto en los ámbitos políticos, ciudadanos y electorales, pues no está exenta de las adversidades estructurales como la violencia política cometida contra las mujeres. Aquí pasa algo muy sencillo. En el proceso electoral 2014-2015, en las elecciones intermedias pasadas, se tuvieron en al menos 11 entidades de la República registros de asesinatos, violencia física y psicológica, desaparición, ataques con armas de fuego a personas que fungieron como precandidatas, candidatas, dirigentes de sus partidos y coordinadores de campaña. Por ello, fue importante que se estableciera un marco de referencia que posibilitó, entre todas las instituciones aquí presentes, que se elaborara el protocolo para atender a la violencia política contra las mujeres. No voy a entrar en detalles, en virtud de que este tema lo van a analizar en posteriores paneles, pero lo que sí quiero decirles es que queda aquí tipificado a conductas que son sancionables, como el registro simulado de candidatas a cargos de elección popular para después cederlos a varones, registrar mujeres exclusivamente en distritos perdedores o el uso inadecuado del financiamiento público que reciben los partidos políticos para la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de mujeres. El INE cumple sus fines en este tenor al contribuir al desarrollo de la vida democrática y orientar a la ciudadanía en el ejercicio pleno de sus derechos. Algunas de las acciones realizadas
tienen que ver, por ejemplo, con el acuerdo del 31 de marzo de 2009, mediante el cual el Consejo General del Instituto aprobó el programa integral en contra de la discriminación y a favor de la equidad laboral. Tenemos, por ejemplo, el 8 de noviembre de 2013, la aprobación del protocolo HASH, que nos permite al interior prevenir, atender y sancionar el hostigamiento, acoso sexual y laboral para las mujeres víctimas de este tipo de violencia. En los acuerdos 86 y 84 del mismo año se tiene la configuración e integración de la Unidad Técnica de Género y No Discriminación. En 2016, convocatorias que tuvieron para la incorporación al servicio profesional electoral, medidas de inclusión para las mujeres y también una política de igualdad de género y no discriminación, de la cual ahondaré más en mi segunda intervención. Muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciado Edgar Omar Pérez Melo. Tengo el cederle el uso de la voz a la amiga, la magistrada Elvira Vega. Por favor, que también en 5 minutos le pedimos nos hable acerca de las competencias del órgano jurisdiccional que representa. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días, señoras y señores. Quiero en primer lugar agradecer infinitamente la presencia de todas y todos quienes nos encontramos en este recinto. Su presencia en este lugar es muy significativa, porque marca un paso más hacia la concientización y visibilización de esta problemática que es la violencia política contra las mujeres en razón de género. Por ello, quiero tomar este breve espacio que tengo de participación para pedir a las mujeres candidatas que se encuentren actualmente en este recinto, que si pueden alzar su mano, por favor, para identificar cuántas candidatas se encuentran presentes. Un aplauso, por favor. ¿Y por qué es importante destacar su presencia? Porque sabemos que el Estado de Tabasco estamos en la etapa de campañas y cada una de ellas ha destinado este día para acudir aquí y ser parte de estas, de estas acciones que se están emprendiendo en pro de la prevención y atención de la violencia en razón de género. Y a todas las demás personas que están aquí, por supuesto que nuestra labor es darles a conocer a través de este conversatorio cuáles son las competencias de las autoridades y de las instituciones para la atención de la violencia política en razón de género. Porque muchas veces se enfrentan a este problema, pero no se sabe a dónde acudir, cómo hacer un planteamiento, cuál es la restitución del derecho que me van a hacer. ¿Realmente va a ser eficaz una sentencia en garantizar mi derecho a una participación política libre de violencia? Para eso estamos aquí, representadas todas las autoridades que tenemos la obligación de prevenir, proteger y sancionar la violencia política en razón de género. Y en mi caso, tengo la representación del Tribunal Electoral de Tabasco para hablarles qué hacemos y si somos o no competentes para conocer la violencia política en razón de género. Déjenme comentarles que a veces se asocia a nuestra institución solamente para conocer casos que tienen que ver con los litigios, con las impugnaciones que derivan de los procesos electorales. Y no se asocia la participación del tribunal para la atención de casos de violencia política en razón de género. Pero déjenme comentarles, el Tribunal Electoral de Tabasco sí es competente para conocer de casos que involucren violencia política en razón de género. Y tenemos esa competencia derivado de dos obligaciones. Una constitucional, derivada del artículo 1, en el cual se establece la obligación
de todas las autoridades de nuestro país de garantizar, de proteger los derechos humanos. Y el segundo es una obligación convencional. ¿Qué significa esto? El Estado mexicano ha suscrito diversos tratados internacionales y convenciones que garantizan los derechos político-electorales de las mujeres. Y en razón de ello, todas las autoridades de nuestro país, jurisdiccionales, administrativas y de toda índole, estamos conminados a hacer valer los derechos de las mujeres en cuanto a su participación política. Sabemos que la violencia política de género son todas aquellas acciones u omisiones basadas en elementos de género y que se dan en el marco del ejercicio de los derechos político-electorales y tienen por objeto menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos político-electorales o de las prerrogativas inherentes al cargo. Por lo tanto, si esto es lo que se concepciona como violencia política de género, entonces se está hablando de una vulneración a un derecho político electoral. Y por ende, existe un medio de impugnación a través del cual pueden acudir ante nuestra instancia a hacer valer sus derechos. Este medio de impugnación es el juicio para la protección de los derechos político-electorales de las y los ciudadanos. Es un juicio diseñado precisamente para las y los ciudadanos, con la finalidad de que tengan una tutela efectiva de sus derechos político-electorales y que cuando sean vulnerados o restringidos tengan una instancia que pueda resarcirlos y pueda reintegrarlos al uso y disfrute del mismo. De este juicio para la protección de los derechos político-electorales no me voy a extender más porque en subsecuentes participaciones el magistrado Enrique Figueroa Ávila, integrante de la Sala Regional Jalapa, estoy segura que detallará de manera más puntual cuáles son los requisitos y qué se debe de presentar al momento que se instaure este juicio. Pero basta decirles a ustedes que sí existe este mecanismo y que el Tribunal Electoral de Tabasco, desde el momento que es presentada una demanda por violencia política de género, tiene la ineludible obligación de dar celeridad a la substanciación de este procedimiento, pero también atendiendo el protocolo para la atención de la violencia política de las mujeres en razón de género, inmediatamente debe de dar aviso a las instituciones como son la FEPADE, el INE, la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos de Violencia contra las Mujeres y a todas aquellas instituciones que se consideren deban tener conocimiento de un caso de violencia política de género contra una mujer para su atención debida. Otro aspecto que también tiene que considerar el tribunal es de manera urgente dictar las medidas de protección para garantizar la vida, la integridad y la seguridad de las actoras. De esto hablaré en mi segunda intervención porque creo que es la mayor finalidad que debe de tener una institución: garantizar la vida, la seguridad y la integridad de todas aquellas mujeres que participan en la vida política de un Estado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querida magistrada Alvarado de la Cruz. Y corresponde en este momento darle el uso de la voz a la doctora Claudia del Carmen Jiménez López, consejera del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Tabasco. 5 minutos, por favor, consejera. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todas y todos. Saludo cordial y afectuoso
a todas las autoridades que nos acompañan, tanto en la organización como en la celebración de este evento, y a toda la audiencia, y particularmente a todas estas mujeres candidatas que hoy se congregan en este recinto. Para responder la pregunta con relación a competencias y atribuciones de la Autoridad Administrativa Electoral en Tabasco, quiero comenzar con un planteamiento. Cuando se te da el cargo y el nombramiento de consejero o consejera electoral, la primera reflexión es: ¿qué hago con este nombramiento? ¿Para qué sirve? ¿Cómo lo voy a aplicar? Y en virtud de ello, el análisis reflexivo que se ha hecho al interior de la autoridad electoral es: ¿cuál es el máximo bien tutelado que como consejero o consejera yo protejo? Y lo dice claramente el artículo 2 de la Constitución Política de nuestro Estado. Protejo el orden y la paz social del Estado. ¿Pero cómo lo protejo? A través de la organización de elecciones libres, periódicas y pacíficas, que se deben llevar a cabo mediante la emisión del voto libre, secreto, directo, personal, universal y transferible. Cuando se toma la conciencia del cargo, les platico mi experiencia particular, levantarme cada mañana y pensar que 2 millones de tabasqueños dependen de la decisión de la autoridad, del voto que se emite a través de las sesiones de consejo, créanme que es una responsabilidad con la que a veces no se puede dormir. Ahora, ¿cómo voy a hacer este trabajo? ¿Bajo qué óptica? ¿Qué mirada le voy a dar? En el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, desde el año 2009, se estaban integrando elementos teóricos como es la calidad de la democracia, que es una generalización empírica impulsada por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo de la ONU. A partir de la nueva conformación, en el nuevo modelo de la que nos da la reforma electoral 2014, en esta nueva conformación, hablamos no solo de calidad de la democracia, sino también hablamos de construcción de la ciudadanía como un parámetro de la calidad de la democracia. Esto se está haciendo ya desde el 2015, cuando se implementó el Programa Estatal de Educación Cívica, y que ahora va en compañía de la ANCívica a partir del 2007, pero eso será tema de otro conversatorio. En un contexto social en que en Tabasco nos encontramos en la alternancia pacífica del poder descrita por José Antonio Crespo desde el año 2000, y también nos encontramos en un escenario de pluralismo desde la perspectiva de Robert Dahl. Es decir, en nuestro estado cualquier fuerza política ya puede tener acceso al poder. Desde el año 2000 se ha venido viviendo esta alternancia a nivel presidencias municipales, a nivel integración de un congreso en el que ha habido desde 2 y 3 representaciones políticas hasta que se ha alcanzado hasta 5 representaciones políticas. Pero ¿qué nos pide este ejercicio reflexivo? Ahora hablamos, para unirlo a esta visión de la calidad de la democracia, en un ejercicio reflexivo hecho al interior del Consejo Estatal, hablamos también de que es importante, en un contexto en el que Tabasco se encuentra en el segundo lugar a nivel nacional de desconfianza institucional, hablar de legalidad formal y legalidad sustantiva, a través de un trabajo que tomamos de José Nun, del Fondo de Cultura Económica. Este trabajo es del año 2000 y nos habla sobre la reflexión que también nos pide la calidad de la democracia. Si quieres saber si estás haciendo bien tu trabajo, velo, mídelo por unos parámetros como son el Estado de Derecho, la competencia. ¿Qué es el Estado de Derecho? Es revisar si realmente nuestro Estado, como se define en la Constitución, en el artículo 2, democrático en derecho, tiene todos los marcos normativos que nos permitan el ejercicio real y sustantivo de nuestros derechos. Dice la calidad de la democracia, en este caso encuadrado en el derecho, en los derechos políticos electorales, y más sesgado en el derecho paritario. También nos habla de la competencia de tener una autoridad electoral fuerte e independiente, como en contraste con este contexto local con relación al segundo lugar de desconfianza institucional. Entonces, en ese sentido, la autoridad competente hizo una revisión ante el escenario del ejercicio real, sustantivo, material del derecho paritario. Estudiamos mucho en relación a ese tema para ver realmente si teníamos funciones reglamentarias que nos permitieran decir: yo voy a conservar el orden y la paz social de mi Estado a través de organizaciones libres,
periódicas, pacíficas, mediante la emisión de un voto, pero del voto libre, secreto, personal, intransferible. Y la pregunta aquí también es, ¿se puede conservar ese orden y paz social? ¿Se puede conservar la naturaleza de nuestros regímenes democráticos, la convencionalidad, converger, convivir, si hay desigualdad? No. Y en Tabasco se hizo un estudio en el que comprobamos los grandes rezagos históricos del acceso de las mujeres al poder público en el Estado. En breve, quiero comentarles que se tuvo que estudiar alrededor de 21 tesis, jurisprudencias, acciones de inconstitucional y articulados. Y en materia de protección al voto pasivo relacionado con el derecho paritario, alrededor de 82 instrumentos jurídicos entre tratados internacionales, tesis, jurisprudencias, acciones de inconstitucionalidad, articulados y criterios orientadores. Estamos hablando desde los tratados internacionales hasta lo que dice actualmente nuestra ley electoral y de partidos políticos del Estado. Estamos hablando como de alrededor de 100 instrumentos que existen para poder decir absolutamente que la autoridad administrativa electoral en Tabasco sí es competente y tiene todos los elementos para hacer real, efectivo, sustancial, material el derecho paritario. Y la muestra de ello es que hoy hay 1.831 mujeres inscritas para participar por representaciones partidistas y por candidaturas independientes, que el tema de candidaturas independientes nos basta para otro conversatorio, toda vez que Tabasco también tuvo un gran número de solicitudes por esta vía. Y esto se va actualizando hasta la reciente jurisprudencia 11-2018, que tuve oportunidad de revisar a través de las redes sociales del magistrado Felipe de la Mata, en el que se habla de que el derecho paritario tiene que seguir evolucionando y no puede concluir hasta que no se haya llegado al real, efectivo, material y sustantivo ejercicio del derecho paritario de las mujeres. Yo, en este instante, sin ánimos de caer en soberbia, quiero llamarlo así, creo que Tabasco se distingue en este instante precisamente porque logró efectivamente hacer real, sustantivo y material el derecho paritario. Y no es posible sin las alianzas estratégicas. Y para ello fuimos de la mano con todas estas autoridades aquí que nos acompañan. Nuestro esfuerzo no hubiera sido posible si no hubiésemos tenido órganos jurisdiccionales que realmente leyeran el trabajo, los acuerdos y emitieran sus votos amparando lo que la autoridad administrativa electoral hizo en un principio. Y si no fuésemos acompañadas de las instituciones que se dedican también al cuidado institucional y a la capacitación del derecho paritario. En la segunda intervención ya hablaré específicamente de los acuerdos con relación al real, sustantivo y material derecho paritario en Tabasco. Muchas gracias. Muchísimas gracias, consejera. Y le vamos a pedir, por favor, al maestro Antonio Javier Augusto Nucamendi que nos platique acerca de cuáles son las atribuciones y competencias de la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales en el Estado para proteger, respetar, garantizar y promover derechos de las mujeres en el ámbito de la participación política. 5 minutos, por favor. Buenos días a todos y a todas. Realmente es un enorme honor compartir con gente tan experta y generosa en transmitir sus conocimientos y ante una audiencia tan importante que sin duda este día será marcado como un día histórico para la democracia y la política en Tabasco. Ya ustedes escucharon a las autoridades administrativas, que son las encargadas de organizar las elecciones, a las autoridades jurisdiccionales, que son las encargadas de calificar los actos, la legalidad o la constitucionalidad de las autoridades administrativas o que hacen valer los derechos ciudadanos. Frente a esas o junto a estas dos autoridades hay una tercera, que es la autoridad en materia penal electoral. Estas tres instituciones forman todo el esquema de autoridades electorales. La función del penal electoral se realiza cuando es a nivel federal por la FEPADE
y cuando es por cuestiones del Estado, competencia del Estado, por la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, que forma parte de la Fiscalía General del Estado. Las funciones de esta autoridad penal electoral es la prevención, la investigación y persecución de los delitos electorales. La FEPADE conoce, cuando se trata de elecciones federales, es decir, la elección de la Presidencia de la República, senadores, senadurías y diputaciones federales. La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales del Estado es competente para conocer las conductas que se sancionan o se cometen durante los procesos electorales locales, es decir, la elección del titular del Poder Ejecutivo, de las diputaciones o de los ayuntamientos. Aun cuando hay esta competencia federal y estatal, hay una enorme coordinación entre la FEPADE y la Fiscalía del Estado, porque mientras más unamos esfuerzos, más podemos lograr este propósito final que tiene la función penal electoral: proteger el adecuado desarrollo de la función pública electoral y la protección del voto. En cumplimiento a esas funciones se realizan a través de dos ejes: las campañas de prevención de los delitos electorales y la investigación y persecución de los mismos. La primera se realiza de manera permanente a través de medios de comunicación al alcance, a través de pláticas o cursos como este que estamos participando. Todo esto con el propósito final de generar una cultura democrática, la cultura de la legalidad y la cultura de la denuncia. Específicamente en el marco del evento que estamos llevando, la Fiscalía Especializada, para poder llevar a cabo la prevención del delito, participamos como aliados estratégicos en el Observatorio de Violencia Política por razón de género, con la participación directa del área de la Dirección para la Atención a la Violencia